Historia de la filosofía. Todas las culturas del mundo, desde siempre, se han empeñado en la búsqueda que no concluye del verdadero conocimiento de la realidad. Se han preguntado: ¿quiénes somos? ¿Qué valor tiene la vida? ¿De dónde viene el mundo? ¿Existe Dios? ¿Por qué vivimos? ¿Cómo se creó el universo? ¿Existe alguna voluntad tras lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo debemos vivir? Y mil cuestiones filosóficas más. La actitud humana del asombro es la semilla que lleva a los hombres a filosofar. Primero, es la admiración por las cosas cercanas y fuera de sí mismo. ¿Por qué son? ¿Cómo se forman? ¿Cómo evolucionan? Y a medida que el hombre progresa, por cosas más complicadas, hasta la generación del todo. Esta actitud teorética es contraria a la mítica que guiaba al mundo en un principio, donde las cosas son poderes propicios o dañinos con los que vive el hombre y que utiliza o rehúye. A medida que avanza la historia de la humanidad, los análisis filosóficos se apoyan en diferentes disciplinas, especialmente científicas, para lograr argumentos más racionales y menos basados en la fe religiosa o la autoridad. Es en la Magna Grecia, de tradiciones helénicas desde 1600 hasta 900 años antes de Cristo, y amalgama de culturas de posteriores invasores, jonios, dorios y aqueos, allí donde el oráculo de Delfos define el destino de los hombres, y Homero escribe gran parte de los mitos griegos que pretenden explicar el mundo, donde aparecen los primeros filósofos, llamados filósofos de la naturaleza, porque se interesan racionalmente en su estudio y el de sus procesos, objetando precisamente las alegorías de superhombres plenos de virtudes o maldades. A la pregunta teórica de ¿qué es esto en la naturaleza? Son incapaces de responder los mitos. Se crea entonces la necesidad de la pregunta filosófica. Estos primeros filósofos, asentados en Mileto, colonia marítima de Jonia, suponen la existencia de una materia primaria de la que todo está hecho y que se transforma en cada ente de la naturaleza. Las conclusiones sobre su origen y cómo se transfigura se perdieron, pero se sabe que el octogenario Tales de Mileto, que vivió 625 años antes de Cristo, creía que el origen de todo, el primer motor, el alma, y a donde todo retorna al fin, es el agua. Que su discípulo Anaximandro decía que nuestro mundo es uno de los tantos que nace y desaparece en lo indefinido. El principio de todo es una sustancia eterna, indeterminada, que se transforma en todo lo conocido y luego se mezcla y funde en otras. Y que Anaxímenes aseguraba que el aire era el origen infinito de toda materia. Pitágoras, jónico también, crea un movimiento intelectual y sectario que pretende el poder al sur de Italia. Anota la importancia de la forma sobre la materia y del cuerpo, que es la cárcel del alma. Cree que el origen de todo son los números, que catalogan el finito y el infinito. Parménides, 500 años antes de Cristo, y su escuela de Elea, cree que todo existe desde siempre. Nada surge de la nada. Nada se puede convertir en algo diferente. Nada cambia.
Solo se sabe lo que es. Lo que no es, si existe, no lo conoceríamos. Por tanto, de lo que no es, no puede nacer algo que sí es. En todo existe un ser que es su profunda realidad invariable. Y aunque las cosas cambien o mueran, el ser permanece. En cambio, sus movimientos, sus vidas, pueden ser simplemente ilusiones. Solo confía en la razón. Los sentidos pueden darnos imágenes erróneas. Por ello, se le llama racionalista. Heráclito, primer filósofo del que se conservan documentos escritos, cree en cambio en las sensaciones, porque todo fluye, todo está en movilidad perpetua, nada es igual de un segundo a otro. Nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río, porque el agua siempre corre. Valora las contradicciones de la vida, ya que sin guerra, invierno o llanto, no apreciaríamos la paz, el calor o la risa. Ese conflicto armónico de opuestos genera equilibrio. Cree en un logos o razón que abarca el mundo, iniciando así la idea de Dios. Empédocles aúna a sus predecesores, asegurando que hay no uno, sino 4 elementos originales, que son la tierra, el aire, el fuego y el agua, y que no cambian en sí mismos, sino en las proporciones en que se mezclan, dando origen a todo el resto de la naturaleza, eternamente. Toma de los eleatas la esencia inmutable del ser, y de Heráclito la permanente movilidad. Anaxágoras es el primer filósofo radicado en Atenas. Piensa que existen orígenes o partes infinitesimales que contienen algo de todo lo creado, fragmentos de la inteligencia universal creadora, y que es el espíritu quien los ordena, formando hombres, animales, vegetales, etc. Nada se crea ni se destruye. Todo se origina por mezclas y separaciones de todo lo existente, debido a una rotación circular cósmica. Fue desterrado de Atenas por afirmar que el Sol no es un dios, sino una masa ardiente mayor que el Peloponeso, y que los planetas están hechos de la misma materia. Demócrito, 460 años antes de Cristo, concluye el período presocrático y, reuniendo a sus antecesores, habla de pequeñas piezas eternas, inalterables, indivisibles e invisibles, que, unidas en diferentes formas, crean el mundo, y que a medida que algo de la naturaleza muere, se dispersan formando otro cuerpo. Por ello, se le llama materialista. Hoy en día, a esas piezas las llamamos átomos y las dividimos en protones, neutrones y electrones. En el periodo que llamamos antigüedad, 450 años antes de Cristo, Atenas es el centro cultural del mundo griego. Allí se habla de historia, biología, física, matemática, psicología, ética, lógica y política. Y también es allí donde se establece la primera democracia de la historia, compuesta por una asamblea popular y un tribunal de justicia. Se crea la necesidad de educar al pueblo para que ese proceso democrático y cultural perdure y sea viable. Los maestros encargados de ello son filósofos errantes, llamados sofistas, que quiere decir personas sabias. Ellos, igual que los filósofos de la naturaleza, desechan los mitos, pero admiten que en la naturaleza hay preguntas que el hombre no puede ni sabe responder, y que los conceptos
del bien y del mal varían de ciudad en ciudad y de generación en generación. Para ellos no existen normas absolutas que determinen al hombre y a la naturaleza, por lo que son llamados escépticos. De ahí que se interesen más en el lugar del hombre en la sociedad, en la percepción, que en el conocimiento real.